Ok, esta semana el día de hoy estamos estudiando dentro de este taller de feminidad y masculinidad. Estamos viendo uno de los temas que es el tema del complementarismo. Y quizá ese tema para algunos suene como, ¿qué es eso? Nunca lo habíamos escuchado. Y es bíblico porque ¿alguno de ustedes ha encontrado un versículo que hable del complementarismo? Que diga, el complementarismo es instituido por Dios. ¿Ustedes han encontrado eso? No, no existe tal concepto así definido en la Escritura. Pero también hay conceptos que no están definidos no están explícitos en la Escritura, como la Trinidad y otros conceptos que nosotros no vemos explícitamente, pero vemos los principios. Así que cuando nosotros hablamos del complementarismo, estamos hablando de una postura que es diferente a otras posturas. ¿Y cuál es la postura que es diferente al complementarismo? Es la postura la postura diferente es la igualitarismo. Algunos le llaman igualitarismo y otros le llaman egalitarismo o egalitarios. Entonces, ¿qué es la definición de estas dos posturas? Nosotros creemos, por ejemplo, que en la Biblia encontramos una postura del complementarismo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es complementario. Cuando nos referimos a complementario, nos estamos refiriendo a que el hombre y la mujer se complementan para cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. No son diferentes. No es uno mayor en dignidad y otro menor en dignidad, no es uno mayor en valor y otro menor en valor, no, son iguales en valor y dignidad, pero diferentes en roles. El egalitarismo o el igualitarismo habla de que todo es igual. Hombres son iguales en valor y son iguales en dignidad y son iguales en roles. Y creo que aunque nosotros pudiéramos tener algún concepto de esto, en la práctica pudiéramos estar practicando otra cosa de lo que nosotros pensamos que creemos. ¿Sí me explico con esto? Quizá tú dices, no, yo sí creo que hay un diseño diferente, pero en la práctica tú crees que el rol son igual. Bueno, pues vamos a ver de eso, vamos a hablar de eso precisamente hoy. Y lo que vamos a hablar, yo quisiera pedirte, por favor, a todas las personas que están aquí casadas, específicamente voy a pedirles algo, porque lo que hablaremos, yo quisiera pedirte que no lo uses como medio de manipulación, sino que lo veas como el diseño perfecto de Dios para tu vida y para tu vida matrimonial. No lo veas como el argumento que yo voy a tener ahora para decirle al otro qué es lo que debe de hacer o cuáles son las expectativas que yo voy a tener de él o de ella. No, velo como qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí en este rol que Él ha diseñado. Porque lamentablemente incluso a veces nuestros chistes pudieran tener esa impresión o ese sentido de, bueno, le quiero decir que escuche bien y que nunca olvide lo que escuchó aquí hoy para que cumpla sus funciones. Bueno, yo quisiera pedirte que quites ese argumento de tu mente, y pienses qué es lo que Dios quiere que yo aprenda y no lo que mi cónyuge aprenda, porque yo no voy a dar cuenta de lo que mi cónyuge hace, pero sí voy a dar cuenta de lo que yo hago. Por lo tanto, pongo eso como una premisa. Y como creyentes tenemos que ver el matrimonio desde una perspectiva clara y bíblica, porque cada uno podríamos tener conceptos del matrimonio que han sido formados por esas influencias formativas. Y quisiera pedirte que tú me ayudes a pensar cuáles son las influencias formativas que han desarrollado un concepto de tu matrimonio en la vida práctica, aunque tú creas que tienes un concepto diferente en tu mente, pero que en tu vida práctica tú ves
una forma de vivir y cuáles son los elementos que han formado ese concepto práctico. ¿Cuáles son las influencias formativas que han desarrollado en ti un concepto del matrimonio? Díganme. Padres. ¿Qué más? Cultura. Específicamente cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? Las novelas. Televisa. Bueno, Televisa y TV Azteca, no sé cuántos más hacen. Ajá, la televisión. ¿Qué más? La cultura, específicamente la televisión, nuestros padres. ¿Hay algo más? ¿Otra influencia formativa que ha desarrollado en ti un concepto del matrimonio? Redes sociales. Los medios de comunicación. Entonces, nosotros vamos formando un concepto de lo que es el matrimonio con base en esas influencias formativas. Y lamentablemente, cuando nos sentamos aquí en una sesión de la iglesia, decimos, sí, yo creo en eso. Yo creo en eso, yo creo en el complementarismo. Pero cuando salimos de aquí, lo que nosotros, la forma y los argumentos que nosotros tenemos para enfrentar nuestros desafíos matrimoniales no son los principios bíblicos, sino es nuestro ADN que ha sido formado para responder de cierta forma y tratar de cierta forma a nuestro cónyuge. Por lo tanto, hoy quisiera pedirte que la Biblia sea la que nos marque qué es el matrimonio. Y que cuando vayamos a los principios bíblicos, entendamos que el matrimonio es complementario y no egalitario, haciendo esta distinción. Y si nosotros hemos de defender una postura del complementarismo, no solamente para defenderlo teóricamente, sino vivirlo prácticamente, necesitamos por lo menos dos cosas. Y quisiera que tú pensaras en estas dos cosas. Número uno, tú tienes que tener una visión teológica de lo que es el matrimonio. Tú tienes que tener una visión teológica. ¿Y a qué me refiero con una visión teológica? Un concepto claro en la escritura que tú dices, esto es el matrimonio. Lo tengo tan claro que cuando yo me pregunto y yo tengo que cuestionarme a mí mismo, ¿qué estoy pensando acerca del matrimonio? Tengo que responder con esa visión teológica. Y número dos, tú tienes que estar dentro de un contexto donde se modele la feminidad y la masculinidad bíblica. Esos son dos elementos que tú y yo necesitamos para desarrollar una visión bíblica del matrimonio. ¿Me expliqué? Bueno, yo espero que sí. Ahora, déjenme decir, antes de continuar, lo que no es un matrimonio complementario. Lo que no creemos que es un matrimonio complementario. Porque lamentablemente se ha relacionado el complementarismo con un concepto retrógrado del matrimonio, un concepto abusivo del matrimonio o de la autoridad. Y déjenme decir tres cosas que nosotros creemos que no es un matrimonio complementario. Número uno, antes de hablar de la visión teológica y de el medio para modelar la masculinidad, déjeme decir qué es lo que no es el matrimonio complementario. Número uno, no promueve el abuso de la autoridad masculina. El complementarismo no promueve, categóricamente decimos, porque bíblicamente eso es lo que encontramos en la Biblia, no promueve el abuso de la autoridad masculina, sino todo lo contrario. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte? Un varón, por favor, un varón con voz fuerte. ¿Alguien? Vosotros maridos que tienen sus esposas, vivid con ellos sabiamente. ¿Qué es eso? Trátala con cuidado, con delicadeza, dándole honor.
no pisoteándola, no maltratándola, no manipulándola, no, trátala con honor. Digna es ella delante de Dios porque lleva la imagen de Dios. Por lo tanto, el complementarismo no es una autorización para abusar. No, no promueve el abuso de autoridad masculina. Espero que eso sea claro, porque sé que muchas mujeres están aquí diciendo, es que este concepto a mí me suena que es una autorización para que mi esposo abuse de mí. No, hermana, no. No es una autorización para que tu esposo o tu futuro o un hombre abuse de ti. No. Número 1, entonces, lo que no es un matrimonio complementario, no promueve el abuso de la autoridad masculina. Número 2, no excluye a la mujer de funciones públicas, ni la limita a las funciones domésticas. Muchos, y quiero decir esto, algunos que estudien el tema del complementarismo se van a dar cuenta que dentro del complementarismo hay personas que están en un extremo donde dicen una mujer no debe hablar jamás en un lugar que no sea su hogar. Ella no tiene ni siquiera la oportunidad de enseñar a otras mujeres, de enseñar a otros niños, no tiene la oportunidad y no debería tener un cargo público en alguna empresa. La mujer no puede tener esa responsabilidad. Nosotros no vemos eso en la Escritura. Nosotros no vemos en la Escritura eso. De hecho, vemos que hay mujeres que están asumiendo una responsabilidad pública. Y voy a tener cuidado con esto porque algunos podrían interpretar, nosotros no creemos en las pastoras, porque vemos claramente que en la Escritura también hay un mandato donde las mujeres tienen que callar en una congregación y estar bajo autoridad. Pero eso no significa que una mujer debe estar encerrada en su casa, guardando silencio y solamente haciendo labores domésticas. No, eso no es lo que el complementarismo enseña. No, porque la Biblia no lo enseña así. Entonces, número 1, lo que no se promueve la autoridad abusiva masculina, no excluye a la mujer de funciones públicas, ni la limita a funciones domésticas. Y número 3, no teme el desarrollo físico, emocional, laboral e intelectual de la mujer. No teme el desarrollo físico, emocional, laboral e intelectual de la mujer. Es decir, no estamos diciendo las mujeres no deben prepararse. No, la teología es para los hombres solamente. No. Las mujeres deben desarrollarse intelectual, emocional, física, laboralmente. Deben hacerlo, son imagen de Dios. Por lo tanto, esto es lo que no es. Válgase la expresión, esto es lo que no es el complementarismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. Entonces, lo que sí necesitamos recordar para formar un concepto y un entendimiento claro del complementarismo. Quisiera pedirte que vayamos juntos a Génesis capítulo 1 y voy a hacer rápidamente este repaso que nos va a ayudar. En Génesis capítulo 1 nosotros encontramos el panorama general de la creación, lo que Dios hizo en 7 días, ¿verdad? Desde que nosotros vemos la primera cosa que Dios crea, nosotros encontramos que Dios dice que es bueno. Mira, vamos al versículo 2, 3 y 4 y 5. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así vemos que Dios durante los siguientes 4 días, antes de llegar al 6º día, desde el primero hasta el 5º, Dios iba haciendo algo
veía y decía, esto es bueno. De hecho, cuando llegamos al sexto día, Dios, versículo 26 hasta el versículo 31, nosotros encontramos que Dios crea al hombre. Dios crea al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, en ese día sexto, dice que lo que él hizo es bueno. Y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida y toda planta verde será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno. ¿Qué está haciendo en ese sexto día? Mira cómo termina. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, todo lo que Dios hizo desde el primer día hasta el quinto día, hasta el sexto día fue bueno. Pero versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Dios, capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2, y déjeme decir algo. Capítulo 1 es un panorama general, capítulo 2 es un zoom in, o sea, entras y haces un zoom, como cuando haces esto en las cámaras. Ustedes todos saben qué es lo que hacemos cuando le hacemos así a la pantalla del celular. ¿Qué hacemos? Hacemos el zoom, nos acercamos. Bueno, el capítulo 2 es como hacerle así al día sexto. Y entonces cuando amplías el panorama, escuchas que Dios dice en ese sexto día, en lo que pasa el sexto día, el versículo 18, y dijo Jehová Dios, ¿qué? A ver, sexto día, capítulo 1, nos dice que era bueno en gran manera. Capítulo 2 nos dice que crea al hombre y dice, no es bueno. Ok. ¿Por qué Dios decía en el capítulo 1 que todo era bueno? Porque estaba cumpliendo el propósito. Dios hizo la luz. ¿Para qué hizo la luz? Para que alumbrara en medio de las tinieblas. Dios vio que estaba cumpliendo el propósito y dijo, es bueno. ¿En base a qué o con base en qué dice que es bueno? Con base en el cumplimiento del propósito. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es bueno. Pero crea primero al hombre y dice, aún no está tan bueno, necesita la mujer para que cumpla su propósito. Y mientras no tenga la mujer, no está bueno. Está poquito bueno. Está incompleto. Necesita su complemento. Y en ese sentido, nosotros encontramos que Dios, cuando crea al hombre, nos da la descripción que primero crea al hombre para que ustedes y yo entendamos que crea a la mujer no como menor, sino la crea del hombre. ¿Para qué? Para que sea su complemento. Porque él no puede cumplir el propósito que Dios le ha dado a menos que tenga la mujer. Así que esta es la visión teológica que tú y yo tenemos que tener acerca del matrimonio. Dios crea al hombre y a la mujer para que la mujer sea el complemento del hombre. Eso no significa que sea menor. No es menor. Pero a Dios le plació diseñar este orden diciendo, creo al hombre de la tierra. ¿Y a la mujer de dónde la crea? De la costilla del hombre. ¿Tú crees eso? Yo espero que sí. ¿Tú crees eso? Que la mujer salió de la costilla del hombre. Digamos categóricamente, sí, porque la Biblia lo dice. No la diseñó igual que al hombre. Al hombre lo sacó agarró polvo, lo hizo masa, sopló, y este es el hombre, el varón. Y a la mujer lo crea de la costilla del hombre, y de esa costilla toma materia prima para hacer a la mujer y traerle a la mujer a este hombre. Es diferente, porque Dios así lo quiso.
¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle, ¿por qué lo hiciste así? No, debimos haber sido igual. No, porque desde el principio Él quiso dejar claro que el hombre y la mujer son diferentes, pero en valor son iguales. En valor son iguales. No es mayor o mejor el hombre que la mujer, sino que Dios formó ambos sexos, para que se desempeñasen de manera distinta, pero complementaria. Hermano, hermana, tu anatomía revela que son complementarios matrimonios y tú lo sabes. No es tan difícil, no tienes que buscarle lógica a lo que es. Es lógico. Es lógico. Dios te diseñó así. No fue el mundo que te diseñó así. Dios lo pensó así, lo creó así. Y creó el placer sexual así. Dios lo hizo así. Esto es antes del pecado. Ahora bien, Dios nos creó con roles y funciones que tienen un solo propósito. La semana pasada decíamos, sí tenemos un propósito general específico, igual, pero realmente cuando nosotros pensamos en mi propósito como hombre y en mi propósito como mujer, son diferentes. Ambos se unen y cumplen un propósito superior. Pero ¿cuál es el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer? Lo encontramos en Génesis capítulo 1. Versículo 27, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos. Aquí encontramos que la mujer va a cumplir un propósito para ese propósito superior. Tiene un rol y su propósito como mujer es cumplir un rol. Y el hombre tiene un rol para cumplir ese propósito superior. El hombre como líder y cabeza, y voy a usar esos dos términos, líder y cabeza, porque es lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5. Cristo es cabeza de la iglesia y por eso la iglesia se somete a Cristo. Y entonces el hombre tiene como función ser el líder y la cabeza, y la mujer ser la ayuda idónea. Así que no son asuntos de nuestra cultura y tampoco son efectos de la caída. Este es el diseño de Dios. Dos criaturas hechas a su imagen para que cumplan un propósito, pero para cumplir ese propósito son complementarios. Son complementarios. El hombre, por diseño, está orientado al jardín. En Génesis, estoy hablando Génesis 1 y 2. El hombre está orientado hacia el jardín y la mujer está orientada hacia el hombre. ¿De dónde sale la mujer? De la costilla del hombre. ¿De dónde sale el hombre? De la tierra del jardín. Así que la mujer, toda su energía es para hacer la ayuda de ese varón. Y el hombre, toda su energía es para cuidar y labrar ese jardín que Dios le ha dado antes de la caída. Antes de la caída. Ella debe emplear todo para ofrecerlo a aquel que está allí cumpliendo un rol. Ella pone su currículum, Eva ponía su currículum delante de Adán y decía, pues estas son habilidades que el Creador me dio, ¿para qué sirven?
Dime tú, Adán, porque tu responsabilidad es esa, liderar. Tú ya estuviste unas horas antes que yo. De hecho, tú ves la descripción de Génesis 2 y ya Adán ya tenía algo de trabajo. De hecho, no sé cuánto tiempo le llevó, pero dice que ya le había puesto nombre a los animales. O sea, Adán era efectivo en lo que hacía. Tú le empezó a poner nombre. En un día tuvo que hacer eso. Y ya lo había hecho. Y como que Dios lo llevó a una siestecita ahí, después de ponerle nombre a todos los animales. Y saca a la mujer. Y ahora la mujer llega y Dios le presenta a Adán. Y Adán entonces ahora tiene esta mujer como su mujer y se sorprende y dice, wow, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona. Y es una expresión, un poema. Y ahora Adán lidera a esta mujer. ¿Y por qué la lidera? Pues por lo que Pablo nos dice, que el varón fue formado primero. Y por esa razón Dios dijo, te toca liderarla. No imponerse, no existía esa imposición. Era en armonía. Eva decía, aquí estoy, ¿qué hago, Adán? Tú ya has estado aquí, tú conoces, ¿qué hago? Y ese es el diseño. Ese es el diseño original. Poniendo todos los dones para que el varón dirija y ponga donde él cree que debe ponerlo y cumplir ese propósito. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, antes de llegar al segundo punto. Esto es una visión teológica del complementarismo. Cuando tú dudes de eso y tu mujer o tu varón estés dudando si en verdad tú debes cumplir ese rol de liderazgo o de sumisión o de ser cabeza y ser una mujer sumisa a tu esposo o ayuda idónea a tu esposo, ve a Génesis 1 y Génesis 2, por favor. Vea eso. Y ahorita vamos a ir al Evangelio. Pero recuerde el diseño de Dios. Eso no es algo que tú y yo diseñamos. No tenemos esa prerrogativa. Dios lo estableció así. ¿Alguna pregunta? Pues por lo menos digan amén o ya vámonos. Bueno, número dos. Dos elementos para desarrollar una visión bíblica acerca del complementarismo. Número uno es una visión teológica del complementarismo. Pero un segundo elemento es un contexto en donde nosotros podamos vivir y ver modelado la feminidad y la masculinidad bíblica. Todo esto podría sonar bastante utópico o como un sueño, como un poco irreal. Porque decimos, Luis, ¿y dónde existe eso? Porque ni en mi casa, ni en la casa de mis padres, ni en la casa de mis abuelos, ni en la de mis vecinos, ni en tu propia casa se vive eso. Entonces, ¿dónde se vive eso? Y realmente nosotros vivimos en un mundo caído, porque no estamos en Génesis 1 ni en Génesis 2, estamos después de Génesis 3. Y nosotros vemos en Génesis 3 cómo eso quedó lastimado y roto. Tú ves en Génesis 3 esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cañal. Estoy en Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, y en tus preñeces con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo, ¿qué? ¿Lo leen conmigo? Hermanas, ese deseo que tú tienes no es único. Ese deseo lo tiene desde Eva. Por lo tanto, sí, siéntete mal, pero entiende que esto viene desde Eva.
Versículo 16, última parte del versículo 16, dice, y tu deseo será para tu marido. Muchas veces hemos pensado que eso significa, bueno, sí, mi deseo es para mi marido. No es una traducción que podría ampliar nuestro entendimiento. Es, tu deseo será querer estar sobre tu marido. Ese es tu deseo a partir de Génesis 3. Tú quieres estar por encima de él. Y si hay algo que hoy se promueve es eso. ¿Sí o no? Esta semana mi esposa y yo platicábamos de una serie donde hay una chica que fue abusada y fue a levantar la denuncia. Y la persona que le atendió fue un hombre. Y esa persona que lo atendió no le dio el seguimiento. Y le dijo, no, realmente después de hacer una investigación tú no fuiste abusada, tú te lo inventaste. La verdad, no fuiste abusada. Y ella está sufriendo con esos recuerdos de ese abuso y ese abuso. Y ponen a este policía como el hombre más tonto. Y después, alguien toma el caso. Adivinen quién tomó el caso. 2 mujeres, las heroínas. Y cuando ella esas 2 mujeres reciben el caso, la tratan con pinzas, le dan la atención necesaria. Y no estoy diciendo, no quiero que se malinterprete esto, pero hacen ver que las mujeres están a favor de las mujeres, y las mujeres, estas 2 policías que están tomando el caso, van a sus casas y encuentran al marido atendiendo a sus niños, lavando la ropa, y los tratan como, te equivocaste otra vez con el niño, o sea, qué tonto. Y hay un abogado allí que también lo tratan como tonto. Y el fin de la historia es que la muchacha es puesta donde debe de estar. Las mujeres son las que le han puesto en donde debe de estar. Y los hombres son unos buenos para nada. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté muy lejos de la realidad. Pero lo que están tratando de adoctrinarnos es que el liderazgo masculino no sirve para nada y que los que deben de predominar es el género femenino. Eso es lo que está pasando. Y esto es desde Génesis, por eso quiero pedirte, no estamos viviendo en una época diferente, desde Génesis 3, tu deseo es querer estar por encima de tu marido, Eva. Y tú, varón, tu deseo será ser pasivo. Ser pasivo. Te ocuparás del trabajo, con espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que nosotros vemos, después de Génesis 3, este mundo caído, y la pregunta es, ¿quién puede restaurar? ¿Quién puede restaurar? Y la respuesta es el Evangelio, porque esta historia del mundo caído, de un matrimonio roto y tergiversado, corrompido por el pecado, ¿sabes hacia qué apuntaba? Y quisiera pedirte que vayas conmigo a Efesios capítulo 5. Aquí está Efesios capítulo 5. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
a fin de perfeccionarla, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Voy a llegar hasta el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira el versículo 32. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? En que un hombre esté amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que una esposa se esté sometiendo a un esposo, aun cuando tenga ese deseo de querer estar por encima del esposo. Y grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y su iglesia, no respecto a Adán y Eva, porque el ejemplo no es Adán y Eva, el ejemplo es Cristo y su iglesia, porque Adán y Eva vivieron en un mundo ideal, no perfecto, ideal, y pecaron y se odiaron y se maltrataron y no fueron conscientes. Pero hay alguien que en un mundo real, lleno de pecado, amó a su iglesia. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos. No es Adán y Eva, es Cristo. Y por eso dice, grande es este misterio. Y yo digo todo esto del matrimonio porque este matrimonio donde el esposo ama a su esposa y, como lo veremos más adelante, hace todo para presentársela a sí mismo como una iglesia por el bien de ella, y en este matrimonio donde hay una iglesia que se somete a su marido, esto es la expresión misma del evangelio. Esta es la expresión misma del evangelio. Pero ¿dónde se vive eso? En una iglesia local. Eso solamente se puede vivir en una iglesia local, donde pecadores como tú y como yo, donde esposos como tú y como yo, donde esposas como tú y como mi esposa, luchan con el pecado y luchamos con el pecado y nos decimos, sabes que ha sido difícil para mí amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Me ha costado tanto sacrificar por ella. Siempre estoy sumando qué cosas he hecho por ella, cuando Cristo no ha sumado, sino que simplemente cargó sobre su cuerpo todas mis maldades. Y a mí me cuesta amar a mi esposa. Y mi esposa puede decir, sabes, me cuesta someterme a Luis, porque Luis no es el líder perfecto. Es un esposo que se equivoca, que toma decisiones imprudentes, que muchas veces ha sido necio. Y me cuesta por eso someterme a él, porque no es como Cristo. Pero mi responsabilidad es someterme a Cristo, que es la cabeza. Y porque me someto a Cristo, me someto a ese hombre que no es perfecto, pero es en el contexto de la iglesia. Y hermanos, la iglesia, lamentablemente, nos estamos llenando de hombres, y digo esto poniéndome a mí en primer lugar, de hombres pasivos, negligentes, que preferimos salirnos de ese contexto. Pero si tú entiendes que Dios te ha dado el medio de gracia, que es la iglesia, para tu santificación y crecer en tu matrimonio, para estar recordando continuamente que tu matrimonio es un matrimonio complementario, que debe de ser complementario para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, pero eso se vive en un contexto de la iglesia donde tú ves a hombres modelando la masculinidad, quizá no a la perfección, pero luchando por ser hombres que desean vivir la masculinidad bíblica, mujeres que están luchando por vivir la feminidad bíblica. Si tú entiendes eso, ¿por qué somos pasivos? ¿Por qué cuando termina el servicio corremos? En vez de relacionarnos y decir, oye, puedo platicar contigo y puedes orar por mí porque la verdad me está costando mucho. No, hermano, pues es que ella se quiere ir bien rápido. Pues hermano, varón,
Sé líder y enséñale, amor, de verdad, tú estás preocupado por mi vida y tú quieres que yo sea un esposo ejemplar, ¿verdad? Que yo sea un padre ejemplar, ¿verdad? Yo no puedo solo, yo necesito de otros hermanos que me ayuden a eso. ¿Podríamos quedarnos un momento en la iglesia? ¿Podríamos involucrarnos con otros genuinamente y sinceramente y profundamente para que aborden nuestras vidas y nos pregunten con sinceridad? Imagínense a hombres que están tomando el liderazgo en su hogar. ¿Sabe que hombres que están tomando el liderazgo en su hogar espiritualmente lo van a manifestar en su iglesia local? Y van a decir, esto que le estoy enseñando a mis hijos, yo necesito enseñárselo a otros. Y nunca estaríamos batallando con quién da clases a los niños. Oye, o sea, hermanas, ¿nos pueden ayudar? Porque no hay hombres que quieran dar clases a los niños. O no hay hombres que quieran dar clases a los jóvenes. O no hay nadie que quiera involucrarse en el discipulado con varones. Hermanos, necesitamos nosotros ser intencionales. Y alguien podría decir, ¿pero qué hago? Pues desarrolla tu liderazgo. Enseñemos a nuestra esposa. Y si se enoja, hermano, tú no vas a dar cuenta si se enoja o no se enoja. Tú vas a dar cuenta de qué actitud tienes cuando se enoja y cuál es la actitud que tú debes de tener cuando tu esposa se enoja. Hombres, ¿alguna idea vaga? Quizá alguien puede tener alguna idea. ¿Qué actitud debemos de tener cuando nuestras esposas se enojan? Porque nuestras esposas se enojan. Sí, como tú y yo también nos enojamos. Paciencia, ¿qué más? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Se enoja. No te enojes, amor. De verdad. Pero ¿qué hacemos normalmente cuando nuestra esposa se enoja? Ay, eso que tú quieres que yo sea esposo piadoso. ¿Así cuándo? Pero bueno, allá tú. Y no vamos a ir con tu mamá hoy. Si no quieres quedarte en la iglesia, no vamos con tu mamá. Hermano, sé líder. Un líder que refleje el carácter de Cristo. Que puedas sentarte con tu esposa y decirle, amor, quiero platicar de este tema contigo, es muy importante, es la vida eterna mía y la de mis hijos. No podemos pasar de soslayo esto. Es de suma importancia. Por favor, varones, asumamos esa responsabilidad. Pero por otro lado, podemos observar cómo hay mujeres que han tomado el liderazgo, quizá justificables sus razones, pero realmente hay muchas mujeres que han asumido el liderazgo. Y hermanas, quizá para ti te suene ilógico, te suene como, Luis, eso es una tontería lo que tú estás diciendo. De verdad es una tontería. Eso no funciona. Mira, quizá funcione con el 99.9% de las mujeres, pero yo soy la excepción. Conmigo no funciona. No funciona. Pero quiero pedirte que entiendas lo que Pedro le dice a las hermanas que tienen un contexto similar al tuyo quizá. En 1 Pedro capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, que son bien nobles, que son líderes piadosos, que son hombres que pastorean a cientos de personas. Eso es, no. Estad sujetas a sus maridos para que también los incrédulos crean y sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermana, por favor, no pisotees el liderazgo de tu esposo. Foméntalo, cultívalo, promuévelo. Cuando él se equivoque, guarda esa crítica para un momento prudente.
Se va a equivocar, sí, se va a equivocar. Pero guarda tu comentario para un momento prudente. No lo hagas frente a otros, no lo hagas frente a tus hijos. No digas otra vez. Si tan solo fueras como. Mira a mí, si yo tuve un amigo, mi jefe es así, tú por qué no eres así. Hermana, guarda tu comentario. Y no importa, varones, mujeres, no importa que tú digas es un chiste, es una broma. No lo es. No lo es. Son marcas profundas que penetran y quedan allí. No nos acostumbremos a deshonrar el liderazgo, no nos acostumbremos a lastimar a nuestras esposas, aun cuando parece una broma. No, sino termino con lo siguiente. Vayamos a Efesios, por favor. Bueno, Filipenses, capítulo 2. Y ya estoy terminando. Filipenses 2. Ustedes recordarán esto. Versículo 2. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, estimando cada uno como... El hombre no es superior a la mujer. El hombre no es superior a la mujer, pero ni la mujer es superior al hombre. Sino que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, consideremos al otro como superior. Que el bien del otro sea superior a mi bien. ¿Y cuál es el ejemplo de esto? Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo por el bien de su iglesia. ¿Cuál era el bien de él al venir y morir? ¿Qué bien tendría? Morir como el peor de los malhechores, pero lo hizo por amor, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, por el bien de la iglesia. Por el bien de la iglesia. Así que, hermanos, si algo es con lo que estamos luchando en el matrimonio, porque al final podríamos comenzar a hablar, bueno, ¿y qué de esto? ¿Y qué del otro? Bueno, antes de llegar a esas discusiones que no son triviales, pueden ser importantes, primero revístete de este espíritu de humildad. Y que si por el bien del otro tú tienes que guardar silencio, guarda silencio y no pasa absolutamente nada. Es que yo quería ir con mi mamá y tú tenías toda la argumentación y tú dices, vamos con tu mamá, amor, vamos con tu mamá, por el bien tuyo. Quiero ir y quiero comprar esto. Y si tienes la posibilidad y no afecta, vamos a comprar eso. Por el bien tuyo. Porque quiero presentarte a mí una iglesia santa y sin mancha. Por el bien tuyo, yo me humillo hasta la muerte y muerte de cruz. Porque así me amó. Y hermano, por lo tanto, yo te quiero pedir, no encuentres identidad en nada más. No te compares con nadie más. Encuentra tu identidad en ser como Cristo. Y ser como Cristo significa ser el más pisoteado. Ahí está tu identidad. Pero ¿por qué yo no tengo ese matrimonio o esa pareja? Sé como Cristo. No encuentres tu identidad en nada más que en Cristo. Porque creo que muchas veces podríamos decir, bueno, el matrimonio complementario también tiene muchos hijos, o tiene pocos hijos, o también la esposa nunca trabaja. No, en eso no está tu identidad. Si tu rol hoy en tu matrimonio complementario, tú estás trabajando,
Bien. Tu identidad no está en el trabajo. Si tu identidad tampoco está en tener hijos o no tener hijos. Tu identidad está en Cristo. Quiero pedirte eso. Y por último, hermano, antes de irnos, si estás con tu esposa, te pido por favor que tomes 4 minutos. Y si estás con tu esposo, 4 minutos para decirle 4 cosas que tú valoras de tu cónyuge. Y si no lo tienes a tu lado, escríbelo. 4 cosas que tú valoras de él. Porque normalmente estás pensando en lo que él no hace o ella no hace. Y nos olvidamos que hay muchas cosas que sí hay buenas en ese cónyuge. Por favor, tienes 4 minutos. 4 minutos. No voy a hacer otra cosa más que ustedes lo hagan. Y si no está tu cónyuge, escríbelo. Y los solteros, oren para que Dios les dé un cónyuge. No, Amén, dice José. Una velada de oración a todos los solteros aquí. Si no las tienen cerca, se lo pueden mandar por mensaje. Pero háganlo. Háganlo. Hoy quisiera pedirte, por favor, que pidamos al Señor que nos dé un espíritu humilde, que nos libre de nuestro propio orgullo, porque eso es lo que está obstaculizando mucho el vivir esa vida complementaria, porque estamos luchando por nuestro propio reino, por nuestros propios deseos. Pero quiera Dios ayudarnos a recordar que el complementarismo es el reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Y es el reflejo de ese Dios trino. Así que quiera Dios ayudarnos. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de ver en tu palabra el cimiento de nuestras relaciones matrimoniales. Señor, tú diseñaste el complementarismo. Tú nos hiciste así. Y es bueno. Es muy bueno. Y el pecado ha roto y ha lastimado ese diseño. Pero qué glorioso saber que en Cristo tenemos todo el poder para restablecer ese diseño. No nos hace falta nada para vivir esa vida de piedad, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Yo tengo todos los recursos en ti para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y mi esposa tiene todos los recursos en ti para ser la ayuda idónea que yo necesito. Líbranos de pensar que para nosotros no es aplicable ese principio, sino ayúdanos a luchar usando esos medios que tú nos has dado, como el medio de la iglesia, donde nos sentamos a escuchar tu palabra, donde nos relacionamos para cultivar nuestras relaciones y exhortarnos mutuamente a esas buenas obras. Ayúdanos a usar la oración. Ayúdanos, Señor, a orar más por nuestros cónyuges.
Ayúdanos a invertir tiempo en la oración por ellos y a desechar esos pensamientos de crítica malsana y pecaminosa que fluyen de nuestras mentes, y que en vez de estar criticando, estemos orando por ellos. Señor, por favor, ayúdanos a ver que dentro de nuestra iglesia se levantan hombres que son líderes en su matrimonio, mujeres que viven la feminidad. Y te agradecemos hoy por nuestras esposas. Gracias por nuestras esposas, porque tú nos has dado una bendición al darnos una esposa. El que haya esposa haya el bien, porque desde el diseño inicial tú así lo estableciste. Nosotros no podemos encontrar una esposa, tú nos das esa esposa, y gloria a tu nombre por nuestras esposas. Ayúdanos a tratarlas con sabiduría, con honradez, con amor y cuidado. Y pedimos por nuestras esposas que tú les ayudes a ser esas mujeres sumisas. Eso no significa que sean menor en dignidad. No, no. Eso no significa que deban de callar un maltrato. No. Eso no significa que no puedan opinar. No. Eso significa que hablan para ayudar, para cultivar, para promover el liderazgo de sus esposos. Ayúdales. Y gracias te damos por darnos esta oportunidad de recordar tus principios, y que salgamos de aquí convencidos de cuál es nuestro rol en el matrimonio por lo que tu palabra nos ha enseñado. En Cristo Jesús. Amén. Amén.